Muy buenos días, hermanos. Espero que tengan un buen comienzo de semana. Y en esta mañana tengo la responsabilidad de traerles un humilde pensamiento de la palabra del Señor. El título que le puse a este devocional es Somos consagrados. Y me gustaría que veamos eh, a través de la palabra de Dios lo que nos quiere decir acerca de este tema. En primer lugar, quisiera que entendamos lo que significa la palabra consagrarse, o mejor dicho, consagrar. Y encontré que significa ofrecer o dedicar una persona a Dios por medio de oraciones, eh, por medio de oraciones. Es entregarle todo lo que somos a Dios, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos. La consagración implica entonces entregarle al Señor toda nuestra vida, todo lo que somos y tenemos. Implica perder muchas cosas que estimamos como preciadas y valiosas, entregarle a Dios todo nuestro tiempo y demás. La consagración es algo que todo creyente en Cristo puede y debería experimentar. Fuimos llamados a consagrar nuestras vidas y a presentarnos como sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Se los leo, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabemos que una vez que escuchamos el Evangelio y aceptamos a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios entró a nuestras vidas para darnos el sello y la garantía de que seremos salvos de la muerte eterna. Desde ese preciso momento tenemos que entender y recordar que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que a Dios. Que si antes andábamos detrás de nuestra propia sabiduría y tomábamos las decisiones conforme a lo que nosotros creíamos, ahora ya no es más así, sino que nuestras decisiones deberán ser acorde a lo que Dios quiere y desea para nosotros. Es por eso, hermanos, que al aceptar a Cristo en nuestras vidas, estamos entregándonos y consagrándonos a Él. Y eso lo hicimos una vez y para siempre. Pero nuestras vidas deberán ser consagradas diariamente. Es decir, que todos los días de nuestras vidas tenemos que consagrarnos a Dios a través de lo que nos diga en su palabra. Entonces, en primer lugar quisiera que pensemos en una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la consagración? Y bueno, el propósito es que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas, ¿no? En Hebreos 13:20 al 21 dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. En la NTV se los leo y dice así: Y ahora que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, el 21 dice: los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Entonces, volviendo a la pregunta de cuál es el propósito de la consagración, y efectivamente es para capacitarnos a poder realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, para que todas las cosas que hagamos las realicemos conforme a su agrado, para que hagamos las cosas por el bien de los demás. Por eso, hermanos, nuestro gran deseo y anhelo debería ser permitir que Dios nos transforme desde nuestro interior, que Él moldee nuestro carácter y nos haga aptos para luego poder ayudar a los demás también. En segundo lugar, la siguiente pregunta que hago y que me hacía yo también es: ¿cómo me consagro a Dios? Y como dije al principio, nosotros una vez que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, aceptamos la consagración hacia Él una vez y para siempre. Pero es algo que lo tenemos que hacer todos los días, rendirnos a su voluntad. Por eso es que hago esta pregunta.
Y para responderla voy a leer un pasaje en Romanos 6:13 que dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La NTV dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Entregarnos completamente a Dios debe ser nuestro mayor deseo como hijos suyos, y es una manera de cómo consagrarnos al Señor. Esto conlleva el morir a nuestros planes y deseos para hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo consagro mi vida a Dios? Bueno, entregándole todo, nuestro ser, nuestra vida, teniendo relación íntima con Él, pidiéndole que nos hable y nos muestre qué es lo que debemos cambiar en nosotros. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo de su vida misma, cuando padeció y sufrió por nuestros pecados. Él siendo Dios y teniendo el poder para hacer todas las cosas, y teniendo la capacidad para no padecer ese sufrimiento, se humilló a sí mismo y no hizo su propia voluntad, sino la de su Padre Celestial. En tercer lugar, quisiera que pensemos en las luchas que uno tiene cuando se consagra a Dios. Y una de las luchas o pruebas que un cristiano debe permanecer firme y salir victorioso es en la lucha contra el pecado. Una persona que se consagra a Dios no debe tener lugar en su mente ni en su corazón para el pecado. Hacer lo correcto ante los ojos del Señor es algo en lo que vale la pena luchar. Por eso me gustaría que meditemos en un pasaje muy conocido acerca del pecado y el hombre, y es una enseñanza del Señor Jesús que tiene mucho que ver con el versículo de Romanos 6:13 que leímos hace un ratito. Y el pasaje que voy a leer es en Mateo 5:29 y dice así: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En este pasaje claramente el Señor hablaba de manera figurada. No es que si pecamos o miramos algo que no debíamos, nos tengamos que quitar ese ojo. Pero muchas veces toleramos ciertos pecados en nuestras vidas, que a la larga si no los controlamos o no nos alejamos de esos pecados, nos pueden destruir y traer consecuencias muy graves. Y no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Por eso es mejor pasar la parte en la que tenemos que eliminar algún hábito de nuestra vida o abandonar algo que sabemos que nos hace tropezar. Es mejor eso a que el pecado traiga juicio y condenación y muchas malas consecuencias eh, en algún futuro no muy lejano. Por eso, tal como leímos en Romanos 6:13, se los leo de nuevo, dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para el servicio del pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, debemos utilizar nuestros cuerpos como instrumento para hacer lo correcto y usar nuestro conocimiento, nuestras habilidades para hacer el bien y glorificar a Dios, porque en definitiva cuando nos consagramos es algo que tenemos que poner en práctica todas estas cosas. Entonces, hermanos, identifiquemos cuáles son nuestras debilidades y de dónde son enviadas estas tentaciones, para así poder estar atentos y no caer en pecado, porque como decía nuestra
nuestra consagración no puede estar manchada, sino debe ser pura y genuina, así como nos dejó ejemplo Cristo. Y si estás en una etapa en la que necesitas reconciliarte con Dios porque pecaste o porque le fallaste, déjame decirte que en esta mañana puede ser el día en que puedas pedirle perdón a Dios, humillarte y consagrarte de nuevo. Él te espera con brazos abiertos y solo desea lo mejor para tu vida. Hay un pasaje que dice que tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Que el diablo no te acuse de más nada, porque cuando le pedís perdón al Señor, Él te perdona y arroja tus pecados al fondo del mar. Así que hermanos, espero que haya sido de bendición este devocional, así como lo fue para mí, y que podamos en esta mañana tomar la decisión de consagrar nuestra vida a Dios, entregarle todo a Él en esta tarde, en esta mañana, perdón, y que podamos tener un día consagrado a Él y una semana consagrada a Él, ¿sí? Nada más para agregar y que el Señor los bendiga.